¿Qué es un aparejo? Un aparejo o polipasto es una máquina compuesta por dos o más poleas y una cuerda, cable o cadena que alternativamente va pasando por las diversas gargantas de cada una de estas poleas. Se utiliza básicamente para levantar o mover una carga con una gran ventaja mecánica, ya que así se necesita aplicar una fuerza mucho menor que el peso que hay que mover. Dicho en otras palabras, un aparejo es un sistema de poleas móviles unidas con una o varias poleas fijas, cuya finalidad es la de obtener una ganancia o ventaja mecánica. Esto quiere decir que se multiplica la fuerza que nosotros estamos transmitiendo al sistema para poder así izar cargas más pesadas. En la industria marítima, los aparejos se utilizan para izar y maniobrar elementos y materiales muy pesados. Por ejemplo, pueden ser utilizados en los distintos sistemas de grúas que se encuentran en la cubierta de los buques. Esto le permite a las grúas izar cargas pesadas con mayor seguridad, ya que gracias a la ventaja mecánica que otorgan los aparejos, el winche realizará un esfuerzo menor para elevar la carga, lo que le otorga una mayor seguridad, ya que existe un menor riesgo de que el cable se reviente. También podemos encontrar sistemas complejos de aparejo en las grandes grúas que se encuentran en plataformas petroleras. Estos, al igual que los que se utilizan en las cubiertas de los buques, otorgan una gran ventaja mecánica que permite a las grúas izar pesos mucho mayores, con mayor seguridad. También podemos encontrar modernos sistemas de aparejos en los distintos tipos de pescantes, los cuales potencian la fuerza del winche que se utiliza para el arriado e izado de los botes salvavidas. Partes de un aparejo. Un aparejo se forma con la combinación de motones y de cuadernales. El motón es una polea simple que consta de una rueda llamada roldana, hecha de madera, metal o plástico, acanalada en su circunferencia media y que gira alrededor de un eje, dentro de un espacio llamado cajera. Todo este conjunto está dentro de un marco cerrado de madera, metal o plástico, en forma achatada u ovalada, llamado quijada. En la parte superior del motón, llamado cuello, va fijado una argolla o gancho con la finalidad de hacerlo firme a bordo. Un cuadernal es un motón más robusto y múltiple, o sea, dispone dentro de la misma cajera de 2, 3 o más roldanas colocadas paralelamente. Los cuadernales pueden ser de madera y metálicos. Se utilizan para guarnir aparejos de mucha fuerza como para hostas, escalas reales, pescantes de botes, etc. En el siguiente diagrama podemos observar un ejemplo de aparejo que está constituido por dos cuadernales de doble garganta, es decir, cada uno cuenta con dos roldanas. Las partes más importantes que lo componen son: número 1. Cadenote del firme. Es el punto de anclaje en el que se hace firme la polea fija del sistema. Número 2. Gancho con seguro. Este gancho mantiene firme la polea fija al cadenote. Número 3. Cuadernal fijo. Número 4. Arraigado. Es la parte del cabo que va desde el cáncamo fijo del motón o cuadernal al otro motón o cuadernal. Cuando los aparejos son formados por motones o cuadernales del mismo número de roldanas, el arraigado va siempre en el fijo, y cuando la combinación es de diferente número de roldanas, el arraigado va en el móvil. Número 5. Guarnés. Es la parte del cabo que está comprendida entre los motones o cuadernales. Número 9. Tira. Es la parte del cabo por donde se jala. Número 10. Cuadernal móvil. Tipos de aparejos. Según su principio de funcionamiento, los aparejos pueden ser de tres tipos distintos: factorial, potencial y diferencial. Aparejo factorial. Se combinan igual número de poleas fijas y móviles,
de donde se deduce que el esfuerzo necesario es igual a la resistencia dividida por el número total de poleas con las que está construido el aparejo. Aparejo potencial. Se combinan un número cualquiera de poleas móviles con una fija. De acuerdo con la figura, la primera polea móvil, partiendo de abajo hacia arriba, reduce la fuerza necesaria para equilibrar la resistencia a la mitad de esta. La segunda polea reduce esta mitad a la cuarta parte, la tercera a la octava y así sucesivamente. Por lo tanto, la fuerza que aplicamos es igual a la resistencia dividida entre 2 a la n potencia, donde n es la cantidad de poleas móviles con las que cuenta nuestro aparejo. Aparejo diferencial. Consta de una doble polea fija de radios desiguales y una polea móvil. Estas poleas se encuentran enlazadas por una cadena sin fin. Cuando la polea fija gira en el sentido de las agujas del reloj, la polea fija de menor radio da cordel y la más grande toma. Como al dar una vuelta la polea pequeña da menos de lo que la grande toma, la consecuencia es que la fuerza P es multiplicada, sacrificando distancia de movimiento por fuerza. Guarnido de aparejos. Cuando hablamos de guarnir un aparejo, nos referimos a la acción de arraigar y laborear un cabo o cable entre motones o cuadernales, dejándolo listo para trabajar como aparejo, es decir, armamos un aparejo para trabajar. A bordo de un buque, los aparejos más utilizados son los de tipo factorial, cada uno con distintas configuraciones en cuanto a la disposición y el número de poleas, lo que hace que reciban un nombre en específico. Se clasifican por el número de guarnes o combinación de cuadernales y motones. Los aparejos se pueden guarnir de muchas maneras de acuerdo con la tarea que se ha de ejecutar y de la multiplicación que se desea obtener. En esta imagen podemos observar las formas más comunes de guarnir un aparejo. Estas son: tecle. Se obtiene pasando un cabo por un motón fijo. La fuerza se aplica a uno de los guarnes para levantar un peso asegurado al otro chicote. No hay multiplicación de fuerza. La función del motón en este tipo de aparejo es solo la de redireccionar la fuerza aplicada. Lanteón. Es el obtenido al pasar un cabo por un motón móvil. Un chicote se hace firme en un punto cualquiera y la fuerza se aplica en la tira. En él, la fuerza se multiplica por 2. Quiere decir que la fuerza que se debe aplicar para cargar el peso P es igual a la mitad del peso. Palanquín. Se forma con un motón fijo y otro móvil, pasando el cabo por la cajera de un motón, luego por la del otro, y el arraigado se hace firme en la argolla del motón fijo. La fuerza se duplica. Esto quiere decir que la fuerza para levantar el peso P es igual a la mitad del peso P. Al igual que en el lanteón, pero la polea fija redirecciona la fuerza F. Combés. Es el constituido por un motón y un cuadernal de 2 gargantas. Para guarnirlo, se pasa el cabo por una cajera del cuadernal, después por la del motón y después por la otra cajera del cuadernal, y el arraigado se hace firme en la argolla del motón. En este tipo de aparejo, la fuerza se triplica. Por lo tanto, la fuerza que se debe aplicar para poder mover el peso P es igual a 1/3 del peso P. Aparejo real. Es el compuesto de 2 cuadernales de 2 o más gargantas. En el caso del dibujo, podemos observar que tenemos un aparejo real en el cual los cuadernales tienen 2 gargantas cada uno. La fuerza se cuadriplica. Esto quiere decir que para poder mover el peso P, tendremos que aplicar una fuerza igual a 1/4 del peso P. Pero también podemos tener cuadernales de más gargantas, sea de 3 o de 4 gargantas. Por lo tanto, podemos tener multiplicaciones de 6 veces y hasta 8 veces. Por lo general,
El número máximo de gargantas en cada cuadernal es de 4, debido a que la fricción también afecta nuestra ventaja mecánica. Ejemplos prácticos. En los primeros 3 ejemplos analizaremos aparejos de tipo potencial. En el primero de ellos tenemos un motón fijo y un motón móvil. Tenemos una carga de 200 kilogramos que queremos izar. El peso de la carga se va a dividir entre la tensión 1 y la tensión 2. La tensión 1 y la tensión 2 son iguales, por lo que la fuerza que nosotros estamos aplicando es igual a la tensión 2. Esto quiere decir que la fuerza que nosotros aplicamos para izar la carga es solamente la mitad de su peso. Quiere decir que estamos aplicando una fuerza equivalente a 100 kilogramos. En el siguiente ejemplo tenemos 2 motones móviles y un motón fijo. En este caso, el peso se va a repartir entre la tensión 1 y la tensión 2. Por lo tanto, la tensión 2 es igual a la mitad del peso que estamos izando. Esta tensión, a su vez, se va a repartir de manera equitativa entre la tensión 3 y la tensión 4. Por lo tanto, la tensión 2 es igual a la suma de la tensión 3 más la tensión 4. Entonces, eso quiere decir que la tensión 4 es igual a 1/4 del peso que estamos izando. La fuerza que nosotros tenemos que ejercer para izar nuestra carga de 200 kilogramos es igual a 1/4 del peso. Por lo tanto, tendremos que aplicar una fuerza equivalente a la de izar 50 kilogramos nada más. En el siguiente ejemplo, tenemos 3 motones móviles y un motón fijo. El peso se divide de manera equitativa entre la tensión 1 y la tensión 2. Después, la tensión 2 se divide de manera equitativa entre la tensión 3 y la tensión 4, como vimos en el ejemplo anterior. Pero aquí, la tensión 4 se vuelve a dividir entre la tensión 5 y la tensión 6. Por lo tanto, la tensión 4, que era equivalente a 1/4 del peso, se divide entre 2, lo que nos da que la tensión 6 es igual a 1/8 del peso. Por lo tanto, la tensión 6 es igual a la fuerza que tenemos que aplicar para izar nuestra carga. Esta es igual a 1/8 del peso, por lo tanto tenemos que aplicar una fuerza equivalente a si levantáramos nada más 25 kilogramos. Por lo tanto, tenemos una gran ventaja mecánica. En los siguientes 5 ejemplos veremos aparejos de tipo factorial. En el primer caso tenemos el tecle. El tecle no es considerado en sí un aparejo, ya que este no posee una ventaja mecánica. Consta de un motón fijo, el cual simplemente redirecciona la fuerza que aplicamos. Si quisiéramos nosotros izar esta carga, tendríamos que aplicar una fuerza equivalente a los 200 kilogramos de peso de la carga. El siguiente ejemplo es el lanteón. Este consta de un motón móvil. El cabo que pasa por el motón está hecho firme en uno de sus chicotes en un punto de anclaje y nosotros tiramos del otro chicote. Si observamos, el peso se divide entre la tensión 1 y la tensión 2. Por lo tanto, la fuerza que tenemos que ejercer para izar esta carga es igual a la de la tensión 2. La tensión 2 más la tensión 1 dan igual al peso. Por lo tanto, la fuerza que tenemos que aplicar es equivalente a 100 kilogramos. El siguiente ejemplo es el palanquín. Este consta de un motón fijo y de un motón móvil. El cabo pasa primero por el motón fijo, después por el motón móvil, y el extremo del cabo es hecho firme a la argolla del motón fijo. En este caso, la tensión 1 más la tensión 2 es igual al peso que estamos izando. La tensión 1 es igual a la fuerza que nosotros tenemos que aplicar. Entonces, para poder izar esta carga tenemos que aplicar una fuerza equivalente a 100 kilogramos. Si nos ponemos a analizar, este tipo de aparejo tiene una ventaja mecánica igual a la del lanteón. Simplemente que con el uso del motón fijo estamos redireccionando la fuerza aplicada. El siguiente ejemplo es el convés.
En este caso, utilizamos un cuadernal fijo y un motón móvil. El cabo pasa primero por el cuadernal fijo, después por el motón móvil, vuelve al cuadernal fijo y el chicote del cabo se hace firme al motón móvil. En este caso, el peso se divide equitativamente entre la tensión 1, la tensión 2 y la tensión 3. Por lo tanto, la suma de las tensiones son iguales al peso. Por lo tanto, la fuerza que nosotros tenemos que aplicar para izar esta carga es igual a la tensión 1. La tensión 1 es igual a 1/3 del peso. Si nosotros queremos izar esta carga, tenemos que aplicar una fuerza equivalente a 66.6 kilogramos. El último ejemplo que tenemos es el aparejo real. En este caso tenemos un aparejo real formado por dos cuadernales de doble garganta, uno fijo y uno móvil. El cabo pasa por el cuadernal fijo, después vuelve al cuadernal móvil, se regresa al cuadernal fijo, de nuevo otra vez al cuadernal móvil y el chicote del cabo se hace firme a la argolla del cuadernal fijo. Si observamos, el peso se reparte equitativamente entre la tensión 1, la tensión 2, la tensión 3 y la tensión 4. Esto quiere decir que cada una de estas tensiones representa una cuarta parte del peso. La fuerza que nosotros tenemos que aplicar es igual a la de la tensión 1. Por lo tanto, si quisiéramos izar la carga de 200 kilogramos, tenemos que aplicar una fuerza equivalente a izar solamente 50 kilogramos. También existen aparejos reales de mayor ventaja mecánica debido a que utilizan cuadernales de mayor número de gargantas. Entre más sea el número de gargantas en un cuadernal, mayor ventaja mecánica proporcionará.